noches, bacano encontrarlos, a ustedes, a los que nos están viendo, nos vayan a ver en lo sucesivo a través de las redes, en este Facebook Live que estamos realizando. Ya vieron esta introducción bien bonita, bien genial, con música, con una buena historia para compartir. Y por ahí vamos enganchando el asunto del placer de las pequeñas cosas. Primero, vamos a ir acomodando un poco estos elementos técnicos. Estas cosas pasan a veces, ¿no? Listo, todo bien. Entonces, primero, agradecidos con la comunidad del barrio La Florida, que nos permiten entrar y compartir, que nos han facilitado el espacio y las facilidades para poder estar aquí con ustedes cada semana. Eh, También pues agradecido con todos los parceros del Vicio de Pensar, que somos un colectivo que seguimos creciendo, que seguimos creando y seguimos sobre todo y más importante compartiendo con todos ustedes, con los que quieran estar con nosotros. Y bueno, a lo de hoy, gente, Epicuro, otro de los pensadores de lo que se ha llamado el helenismo, la época del helenismo en la vieja Grecia. ¿Por qué Epicuro? Epicuro tiene algunas particularidades. Por ejemplo, si uno lo compara con Platón, Platón le da una importancia superior a el alma, a las ideas. Y para Epicuro, como vamos a ver, lo más importante y sobre lo que construye todo su pensamiento es sobre el cuerpo. Y hablando de cuerpos, aquí veo un par de cuerpos que acaban de llegar a acompañarnos. Muchas gracias, un saludo para ustedes también. Qué bacano que estén acá. Y bueno, por aquí llegó el fresquito también, que eso es muy importante para mojar la palabra de vez en cuando. Entonces, a ver, haciendo esas comparaciones que son odiosas, pero que siempre también tiene su morbo y es bacano hacerlo. Por ejemplo, Platón tenía algo que se llamaba la academia y era donde se daban clases, donde se impartía un poco de ideas platónicas. Aristóteles tenía el liceo, pues Epicuro tenía el jardín. Imagínense ustedes hacer esa comparación con los tres términos actuales. Pensar en una academia, pensar en un liceo. Eso, pues sobre todo cuando uno está más joven y está en la época de estudiante, aburre, fastidia. El asunto del el colegio encerrado en cuatro paredes y estar ahí metido una cantidad de tiempo es complejo, pero así nos hemos educado todos y así para que seguiremos educándonos quién sabe cuánto más. Pues Epicuro tenía el jardín. Entonces comparen esa idea de un liceo y un jardín. El jardín como un lugar abierto, como un sitio amplio, como una posibilidad de ver mucho más de lo que unas paredes nos limitan. Pues bueno, alrededor de la idea del jardín se dicen muchas cosas, hay muchos mitos, pero yo creo que el más sonado y el que más llama la atención es que el jardín tenía una particularidad. Epicuro decía que para uno aprender filosofía, para empezar a estudiarla, primero tenía que deshacerse de dos pasiones fundamentales. Una, el hambre. Con hambre, con ganas de comer, no se puede estudiar. Y la otra, el otro deseo fundamental que había que saciar era el sexo. Entonces se decía que en el jardín lo primero que había era un ejercicio orgiástico con un banquete, entonces
todos coman y todos cómanse y cuando queden saciados, entonces ya ahí sí nos sentamos a hablar de filosofía. Aquí pues no podemos hacer esas gracias, pero les cuento la anécdota para que vean que no siempre la filosofía fue algo tan aburrido y tan cuadriculado. De hecho estamos aquí porque creemos que compartir ideas de esa gente antigua y las de nosotros que nos pensamos personas modernas, imagínense ustedes semejante título para un pobre individuo como uno, pero bueno. El asunto es que compartir esas ideas no tendría por qué ser tan aburrido, tan cuadriculado. Este es un ejercicio de divulgación, claro está. Es, la idea es tirarles cositas para que ustedes de pronto se queden con una palabra, con un concepto, y si les gusta, más adelante ustedes mismos se meten por ahí en Google y buscan más sobre lo que les llame la atención, sobre lo que les interesa. Entonces, vamos en el contraste de Epicuro con Platón. El jardín tenía otra particularidad que lo hacía destacar de las academias clásicas. Y es que en el jardín se aceptaban a todas las personas por igual. En esa época los esclavos y las mujeres, por ejemplo, no podían estudiar en las academias de filosofía. Pero Epicuro le importaba un pito todo eso y él sí recibía a las mujeres y a los esclavos. Para él no había distinción. Una de las frases de Epicuro, porque se dice, por ejemplo, que, y uno se va un poquito por las ramas, pero eso es natural en el ejercicio de la filosofía. Se dice que Epicuro escribió unos 300 libros, en esa época eran como unos 300 rollos que así los llamaban. De esos 300 libros, solamente nos llegaron a la actualidad unos 5, si mal no recuerdo. Y dentro de todo eso y lo que otros escritores de su época recuerdan, hay muchas frases. Les voy a ir tirando algunas para que las tengan en cuenta. Y una de las frases de Epicuro es: ante la ley, o preferiblemente a la ley, la amistad. Por eso él intentaba pues que el jardín fuera un ejercicio de todas las personas, que fuera una posibilidad para que todo el mundo se acercara. Finalmente todos eran seres humanos. Ahora, Epicuro tiene una idea interesante y también bastante fuerte, que es la del placer, que nos ha llegado hasta hoy. Yo creo que es por ese asunto del placer. Después de que aparece, vamos a adelantarnos unos 300 años más o menos, después de que aparece el cristianismo, las ideas de Epicuro son satanizadas y son desechadas porque se interpreta como que Epicuro está interesado únicamente en el placer, que lo que él nos decía era todo por el placer, y resulta que no era tan así, pero ya vamos a llegar a eso más adelante. Pero entonces, partamos de una cosa: las ideas no nacen solas, las ideas aparecen de personas como nosotros, y aparecen de personas que tienen unas circunstancias especiales. Cada uno de nosotros en este momento estamos viviendo montados en una circunstancialidad. En filosofía se diría en una contingencia. No recuerdo si podemos usar contingencialidad también, pero bueno, ahí me la pasan si estoy mal. Pero entonces, así como nosotros somos unas circunstancias, un filósofo español, Ortega y Gasset, decía: yo soy yo y mis circunstancias. Pues Epicuro también tenía las suyas, y la principal es que parece que él toda su vida vivió con una enfermedad, y era una enfermedad bastante complicada. Creo que algunos decían que era una especie de cáncer, pero no se
puede determinar realmente. Y además, pues él vivió hasta una edad de 70 años más o menos, que para los estándares de esa época, bueno, y de la nuestra también es bastante amplia ya. Entonces, imagínense uno vivir 70 años con una enfermedad a cuesta, sufriendo. Decían que había días que la enfermedad él le producía un dolor que no lo dejaba levantarse de la cama. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Para pensar el asunto del placer en Epicuro. ¿Cuál es la principal idea que él tiene sobre el placer? El placer es la ausencia de dolor. Entonces, buscar el placer y huir de todo lo que nos produzca dolor. Y es natural pues que una persona enferma y una persona con una enfermedad que no se puede curar, que apenas si se puede tratar, termine pensando que es mejor sentir placer que sentir dolor, que es mejor escapar del dolor y perseguir el placer. Entonces vamos viendo que el asunto del placer no era como una cosa tan, no sé qué calificativo le puede poner uno, como tan degenerada, como tan llevada de su parecer, como tan sin razón. Eso es muy importante. Luego Epicuro nos va a tirar una fórmula, una fórmula muy bacana que se llama el tetrafármaco. Luego les cuento de qué se trata el asunto. Pero, pero imagínense entonces el placer. ¿Y el placer por qué? Para Epicuro hay una idea fundamental. El placer más importante, y lo dice así, es el placer por la mera existencia. ¿Alguno de ustedes podría pensar en qué significa eso del placer por la mera existencia? Puede ser porque somos pues como un mamífero, un cuerpo que genera respuesta a todo lo que generalmente no pues cuando tenemos uno se come algo que produce satisfacción, pues hay una cantidad de necesidades cuando son cumplidas, necesitamos un bienestar. Por ahí puede ser, pero eso conecta con algo que Epicuro también va a decir después. Si alcanzamos a llegar, se los cuento, pero les adelanto un poquito. Él decía que uno tenía algunas necesidades que eran naturales, que eran básicas y otras que no eran naturales. Por ejemplo, en ese sentido, necesitamos comer. Eso es una cosa natural. Pero no necesitamos comer en un restaurante gourmet de por allá de 300.000 pesos el plato. O sea, él hacía esa diferencia. Porque él, entre otras cosas, era muy mesurado en sus ideas de búsqueda de placer. No era una cosa así loca, pues que, o sea, porque también pues uno se muere. Si se entrega el placer por el placer, nos vamos a morir. O sea, mucho licor, mucho sexo, mucha comida, mucho lo que sea, nos va a matar. Que todo en exceso es malo, es dañino. Sí, pues los seres humanos siempre lo hemos sabido desde esas viejas épocas y desde antes. Entonces, por ahí, pero digamos, el placer de respirar, decía Epicuro. Nosotros respiramos de forma mecánica, de forma involuntaria. ¿Cómo es la respiración de nosotros? O sea, nosotros somos conscientes todo el tiempo de que estamos respirando. O nos olvidamos de eso y recordamos es cuando nos dio COVID que nos quedamos sin aire y entonces ahí sí nos acordamos que respiramos. Él decía es que uno no se da cuenta del placer de tomar una bocanada de aire y exhalarla. Esas pequeñas cosas que nos mantienen vivos. Imagínense ustedes ese tipo de placer. Dale. Pues hablando de eso, en el tema, por ejemplo, de la educación, ¿cómo se puede generar un placer a la hora de estudiar? Esa pregunta está muy buena
y aguanta trabajarla más adelante en otro espacio. No sé si de pronto cuando hagamos algo del banquete o algo así, pero te voy a decir, erotizar, erotizar al estudiante, esa idea, o sea, de hacer que la persona sienta placer por aprender. Y lo digo erotizar porque Eros es ese dios griego del amor. Entonces, hacer que vos sintas placer por venir acá y quedarte con nosotros un rato conversando de estas cosas sin mayor necesidad, solo por el deseo de estar acá. Se te ocurrió una pregunta, se te ocurrió una idea y la compartís, estás escuchando a este fulano y a los otros que están con nosotros. ¿Cómo encontramos esa manera de volver a erotizar a nuestros estudiantes? ¿Qué tenemos que hacer? Mira que si nos detenemos en Epicuro, ya al principio les di una posibilidad. Mira que ya les pedí que planteáramos la comparación de la idea de un liceo como un cuarto delimitado por unas paredes y la idea de un jardín. Un jardín uno siempre lo piensa como un lugar abierto. Y pensar un lugar abierto para aprender es pensar en un lugar que te deje trabajar la mente, que te deje ir con tus ideas hasta donde seas capaz de llegar con ellas. La idea de un maestro como Epicuro sería inspirar, sería darte 2 o 3 cositas para que sigas pensando, para ayudarte un poquito, que te sirvan de inspiración y dejarte libre que sigas tu proceso. Por ahí tal vez uno podía pensar la educación en volver a erotizar a los estudiantes, que sientan el deseo, que se calienten por llegar a un aula a aprender, a encontrar algo para ellos, no para los currículum, no para los planes que los establecimientos tienen, que los gobiernos tienen delimitados, porque por ejemplo a uno en filosofía en el colegio no le enseñan Epicuro, y si es un colegio de una confesión religiosa, menos se lo van a enseñar por lo que les acabo de decir. Imagínense uno enseñándole a un muchacho de 10º, de 11, las ideas de placer. Hay que romper con una serie de paradigmas para poder erotizar a los estudiantes, para que se sientan emocionados, para que sientan el deseo y el placer de llegar y continuar su aprendizaje. Creo que por ahí lo podíamos intentar. Yo también hay una cosa muy curiosa con los trabajos. Yo creo que hay trabajos que uno siente placer cuando los está haciendo, más que todo cuando son manuales. Yo siento placer cuando estoy trabajando porque es una cosa que me gusta a mí. Siento placer y nunca me aburro en un trabajo. Yo voy es con toda desde que me levanto a un trabajo, porque yo soy apasionado por ese trabajo y no me aburro hasta a la hora que yo quiera trabajar. Bueno, la idea del trabajo también es una cosa fuerte y si uno la empieza a ver desde los griegos, tal vez por aquí, por el lado de Epicuro, no nos salga tanto que decir, pero me voy a ir un poquito a la mierda, me va a salir un poquito del asunto para conversarte algo de la idea del trabajo, pero también se engancha con el asunto de Epicuro pensando en la felicidad. O sea, pensemos la idea de la felicidad un momento. Uno es feliz, a uno ¿qué lo hace feliz? El trabajo, ¿qué le da placer? Por ejemplo, Aristóteles, ya que lo mencionamos aquí con el liceo, Aristóteles decía que la felicidad es una cosa que uno se tiene que trabajar durante toda la vida. Uno no puede saber en esos términos si en este momento es realmente feliz. Lo va a saber es por allá justo antes de morirse,
cuando ya esté uno haciendo recuento de todo lo que hizo y de lo que no hizo, en ese momento para Aristóteles uno sí puede llegar a saber si fue feliz. Ahora, Aristóteles nos dice que hay que trabajarse la felicidad. Pero entonces la pregunta es, ¿y uno sí puede ser feliz trabajando? Porque, por ejemplo, si uno se sube a las 5 de la mañana en uno de esos buses donde van todos los trabajadores, los ve con esas caras así descolgadas larguísimas, y toda esa gente va a trabajar, pero con esas caras uno dice, ¿será que son felices? O sea, por ahí, para dejártelo ahí el asunto, pero bacano pues la idea del que el trabajo te dé un placer, y puede ser un pequeño placer, y por ahí va. Dale. Retomando una idea que se dijo en el primer encuentro, que era como la filosofía nos prepara para la muerte y entonces uno empiezan a pensar como, sí, ¿qué me llevo yo? O sea, ¿qué es lo que me llevo? Por ejemplo, pequeñas cosas como placer de sentir el beso de una persona amada, cosas que yo creo que reconozco como sentimientos, cosas como que, pues, como por más estéticas o por más metafísicas que parecen, pues, como que sientes una plenitud y uno dice, ah, no importa nada, puede ser horrible, pero ya me siento loco. Eso, aguanta, dale y ya enseguida te respondo. Hablando del tema del aprendizaje como la enseñanza o el aprendizaje, ahí tengo dos preguntas. Los filósofos como Epicuro o Platón económicamente definían bien y cómo se puede utilizar la educación o el aprendizaje cuando lo que hablábamos hace poco. Yo siento que muchos de los que estudian filosofía sienten que están en un escalón mucho más alto de la sociedad y entonces creen que no pueden hablar con alguien porque son dioses. Pero entonces, ¿por qué llegan hasta ese, como, no sé si es estatus o creerse eso, cuando estos filósofos, pues, para no hablar de filosofía, pues tendría que ser los más grandes son ellos, entonces nada. Entonces, pues, ¿cómo ejercer la educación en esos términos? Ya te respondo, Yago, y empecemos acá con el parcero que están también muy buenas esas preguntas. Voy a agarrar primero de ejemplo a Platón. ¿Cómo vivía Platón? ¿Cómo hacía para ser filósofo y estudiar filosofía? Breve, el tipo era de plata. O sea, el tipo tenía la liga y era una familia aristócrata, entonces no tenía mayores preocupaciones. Él tenía criados, tenía gente que trabajaba en sus asuntos y él se dedicaba a seguir a su maestro que era Sócrates y, y pues por ahí tenía el tiempo y la posibilidad de dedicarse a pensar. Y Sócrates, por ejemplo, Sócrates era héroe de guerra, entonces recibía una pensión del Estado. Y además los amigos, como Sócrates hablaba tan rico, los amigos todo el tiempo lo invitaban a comer, a beber, a almorzar, a desayunar. Entonces el tipo no era que necesitara tanta plata. Le daba la pensión a la esposa para que atendiera a los hijos con eso y él, de hecho, decían que era muy descuidado en los asuntos de su casa, de su familia, por andar hablando de filosofía con los amigos. Y más o menos el asunto de lo elitista es porque como hemos siempre vivido en una sociedad que valora demasiado el hacer con las manos, el hacer con el cuerpo, el mantenerse ocupado, produciendo, no sabemos qué, ni para quién, ni en qué condiciones, entonces siempre se creó esa idea de que el que estudiaba filosofía o ese tipo de carreras de saberes era gente que efectivamente tenía dinero y que tenía el tiempo para ponerse a estudiar eso. Entonces nosotros los pobres, los que no tenemos el dinero, los que no tenemos una familia aristocrática, pues no podemos hacer eso. Y claro, o sea, ha habido sistemas de pensamiento fundados por gente muy, muy interesante y muy brillante a través de la historia, pero
Hoy estamos aquí, vean que hoy todos estamos aquí. No tenemos ni la plata, ni el tiempo, ni el apellido, pero tenemos las ganas y estamos conversando y estamos haciendo filosofía. Gústele o no a la élite, aquí estamos haciendo filosofía, la estamos compartiendo. Que si a alguno ya después le sobra el tiempo para averiguar algo que le quedó sonando de esto, bacano, genial, y lo va a seguir haciendo por su cuenta. Pero entonces la invitación precisamente es para que ocupemos estos espacios, para que compartamos estos momentos, para que nos reunamos. Es que ese era el espíritu de la filosofía. En esa época de Platón, de Aristóteles, o sea, Platón no sabía que era el Platón que es hoy, o sea, no tenía cómo saber que se iba a convertir en la piedra angular de la filosofía de Occidente durante el resto de la historia. Él iba a hablar con los amigos, él seguía a Sócrates y lo escuchaba todo el tiempo. Sócrates lo mismo, Aristóteles igual, o sea, puede que ellos tuvieran una idea de una conciencia de la clase de persona que eran en ese momento, pero no sabían que iban a ser venerados hoy como gente súper brillante y que los íbamos a tener como una especie de pedestal o de altarcito, así como al señor Epicuro acá hoy que nos acompaña. Saludo al caballero también que acabó de llegar, otro que se nos une a la charla. Entonces, pues la idea es esa, o sea, seguir compartiendo, seguir buscando cómo enredar, cómo calentar, cómo erotizar a la gente fuera de esos claustros, fuera de esos pedestales, fuera de esas ideas. O sea, todo eso está muy bien y bacano leer a los grandes pensadores y hablar de ellos, pero nosotros, o sea, todo ser humano está equipado naturalmente para hacer filosofía. Todos nosotros. Que queramos o no queramos es diferente. Que nos interese o no nos interese es otro cuento. Pero todos estamos igualmente equipados para hacer filosofía. Aquí a ninguno ni le sobra ni le falta para encarar el asunto de la filosofía. Por eso estamos en la divulgación. Yo creo que por ahí entender ese asunto. Es que nos podemos calentar diciéndonos cositas interesantes. No todo el tiempo hablamos pendejadas, aunque alguna parte de la filosofía sí se dedicó durante un tiempo a hablar mucha bobada, pero bueno, todo cabe, todo es posible. Y con lo de Yago, yo no sé si lo de las pequeñas cosas, porque por ejemplo si uno tiene a la pareja al lado y uno dice, no, es que darle un besito es uno de esos pequeños placeres. Yo creo que la nena o el caballero saben como así que eso es una pequeña cosa, entonces mis besitos que... Pero, o sea, aguanta el ejemplo porque, o sea, se trata de eso. Nosotros damos muchas cosas por sentadas. Yo les ponía el ejemplo de respirar, entonces, por ejemplo, el amor. Ah, es que yo tengo una novia que está enamorada de mí y yo doy por sentado que está enamorada y no le presto mayor atención porque ya la conquisté, ya le eché el verbo, ya la llevé a la charla de filosofía, ya hemos dicho bien. Entonces, breve, ¿sí o no? No crean, hablando tanta pendeja la gente hasta se enamora. Este tipo alguna cosa interesante tendrá cuando me lleva estos parches tan extraños. No crean, la rareza enamora. No me ha pasado, pero de pronto ustedes sí. Pues a mí no me ha pasado, pero bueno. Como dicen por ahí, nunca pierde la esperanza. Pero entonces uno da por sentado, no, es que ella está enamorada. Y un día la nena, no sabe qué, suerte, usted tipo muy raro, ya dejemos aquí. Y uno dice, ¿cómo así? ¿En qué momento se acabó esto? ¿Yo por qué no me di cuenta? No disfruté de ese asunto que
que lucía tan pequeño porque yo pensé que el amor era para siempre. Y resulta que todo se acaba, o sea. Y maluco pues de decirles que todo se acaba hablando del amor, pero o sea, si no se los han contado, sépanlo de una vez. Todo termina. Ahora, ¿cómo termina? Depende de nosotros. ¿Cuándo termina? También. Lo que pasa es que todas esas cosas del amor y todo eso es muy complejo, eso es esa tela por cortar. Claro, eso más adelante, si nos siguen acompañando, vamos a tener unas charlas muy bacanas sobre el asunto del amor, para ver si es que estamos enamorados, si alguna vez nos hemos enamorado, si después de eso nos pensamos enamorar, a todo. Pero, por ejemplo, Sócrates, Sócrates decía un consejo para todos los hombres: cásate. Si das con una buena mujer, serás feliz. Y si no, por lo menos te volverás filósofo. Una de las frases célebres que le recuerdo. La mujer ahí qué papel tomará también, para ella también es lo mismo, yo también. No, claro, no, lógico, eso es para todo el mundo, o sea, y no binario y como ustedes se sientan. La situación es que yo lo digo así porque en esa época pues se hablaba era del hombre, por lo que les dije, la mujer no tenía cabida en las escuelas. Entonces la mujer, Epicuro, por eso le recuerdo, Epicuro rompe con este asunto, él acepta a las mujeres de una. Por ejemplo, que es que esta muchacha es prostituta, no importa, es que, o sea, igual puede, o sea, puede pensar. ¿Y eso en qué? O sea, ¿eso en qué cambia la situación de ella? Es que este tipo es un esclavo. Él decía, bueno, ¿y qué? O sea, ¿eso en qué cambia su humanidad? Puede pensar, puede aprender, puede enseñar. Entonces, es una de las cosas geniales del jardín de Epicuro. Entonces yo tengo como una curiosidad con Epicuro, porque él decía, placer como un berraco para olvidarme del dolor. Imagínense, él entonces, él tenía una enfermedad que seguro sentía mucho dolor. Entonces, es cuando sentía los dolores, entonces le decía a la señora, venga, peguémosle al peluche, pues que tengo dolor en tal parte. Cada cuánto tenía que ir a decirle eso a la señora. No, pero imagine usted con un dolor bien berraco, con qué ganas va. Pero uno si es capaz con un dolor bien berraco va a hacer. Pues yo, o sea, en el caso de Epicuro no me consta, pues, por obvias razones. Pero de pronto, ¿sabes qué? Me hiciste acordar de un comercial de un antigripal que daban en la tele, que era una escena, una parejita en la cama y creo que era la nena que le decía al tipo, y eso que tenías gripa. O sea, entonces, de pronto con algunas enfermedades sí se puede, pues digo yo, o sea. Pero no to- solamente pues pegarle al peluche, sino otras cosas y no. Claro, es que vean, ese es el asunto de Epicuro cuando apareció el cristianismo, porque ellos se centraron fue solamente en esa partecita. Pero entonces, o sea, acuérdense de respirar, o sea, no todo se alivia pues así, o sea, vamos a caminar un ratico, como nos decía el parcero, vamos a montar bici un rato, o sea, cositas pequeñas que también pueden aliviarnos, que también pueden hacernos felices, que nos pueden llevar a ser buenas personas. Yo creo que no nos va a dar, y es una lástima porque uno se entretiene, pero o sea, hay una ética en Epicuro, hay una ética del hedonismo, o sea, una ética del placer. Uno puede llegar a ser una buena persona buscando esos pequeños placeres que no dañan y que no te dañan. Por ahí. No nos da para explicarlo, pero el asunto queda ahí montado. De pronto más adelante en otra conversación aparezca la oportunidad y lo tratemos.
Con, con Epicuro pasa lo que pasa con todos estos autores que hemos mencionado, que eran como sectas. Los pitagóricos, por ejemplo, también tenían una secta. La Academia de Platón se vuelve lo mismo. Y es muy interesante porque todas estas sectas, o sea, todas estas escuelas de pensamiento están buscando la felicidad, la salvación. Y al final, bueno, vienen los estoicos y todo esto, y terminamos por allá en el siglo I, en Palestina, cuando llegan los romanos con toda su influencia griega y aparece lo que en principio fue una secta y suena maluco, pero hay que decirlo, que es el cristianismo. El cristianismo también tiene esa idea, o sea, busca la felicidad por otros caminos, de otras maneras, y con el tiempo ya vimos cómo se fue transformando, pero también tiene esa idea de las escuelas griegas de buscar una salvación. Es una cosa, de hecho, el término, me perdonan que use esos términos de vez en cuando, es soteriológico. O sea, la soteriología es la búsqueda de la salvación del alma de las personas. Entonces, por ahí uno puede empezar a pensar cómo es el asunto de la felicidad a través del placer, como una ética del placer, una ética hedonista, porque entonces tenemos un tipo enfermo que está pensando su existencia desde su enfermedad. Hay una autora estadounidense que se llama Susan Sontag, que escribe un libro muy bacano que se llama La enfermedad y sus metáforas, y trata específicamente el asunto del cáncer. Yo fui una enferma de cáncer también, y explica cómo esa enfermedad la condiciona de ciertas maneras ante sí misma y ante la sociedad, y la lleva a desarrollar un sistema de pensamiento que luego nos cuenta. Ahí les queda también esa referencia para que la consulten de vez en cuando. El caso es que, o sea, este enfermo ilustre que es Epicuro nos está haciendo pensar en una idea de la felicidad. Y uno dice, o sea, nosotros somos felices, uno es feliz. ¿Qué lo hace sentir feliz a uno? Él nos tira el placer, vea, por ahí está ladrando Diógenes, por ahí. Entonces, ¿cómo encaramos esa búsqueda de la felicidad finalmente? Epicuro tiene otro montón de cosas muy geniales, muy bacanas. Epicuro, por ejemplo, suscribe la teoría tomista, que es que nosotros estamos hechos de átomos. O sea, para ellos no, el átomo de ellos de esa época no es como el átomo de nosotros por obvias razones, no había ni microscopio ni nada. Entonces, pero la teoría atomista de Demócrito, entre otros, estamos constituidos por pequeñas partículas que no son divisibles. Eso significa átomo sin división. Hay otro detalle así escuelero, pero ahí me perdonan, pero hay que decirlo también. Entonces, lo que Epicuro dice, sí, esos átomos están y nos constituyen en diferentes proporciones, pero tiene una cosa. Él dice que esos átomos todo el tiempo están como cayendo. Están cayendo y a veces se desvían, toman otros caminos. Entonces, en algún punto de esa caída de los átomos se juntan de una forma que dan este cuerpo, que dan esa mesa, que dan la realidad como la conocemos, que dan a cada uno de nosotros como nos conocemos. Pero la cosa es que como
Vean que como los átomos todo el tiempo están como cayendo, 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 entonces este bello cuerpo humano que poseemos se está degradando todo el tiempo y tarde o temprano vamos a morir en la inmunda, siendo una sombra de lo que fuimos en nuestra juventud, en nuestra niñez o como ustedes lo quieran ver. Y como les digo, nuevamente, él lo pensaba porque era un tipo enfermo, porque toda la vida vivió con esa penosa carga. Pero vamos, yo creo que vamos, ¿cómo vamos de tiempo entre otras cosas? Le vamos a darle dale, vamos a hacer un pequeño break artístico bien bacano para que lo disfruten. Ahorita nos seguimos parlando. Genial. Yo acá también me tomo este espacio. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sino que es interesante este tema también, como hablando del placer de estas pequeñas cosas y también ahora hablando propiamente de ese instrumento, por ejemplo, cómo funciona uno, porque a veces el placer no simplemente está como en lo bello, no como en lo más sublime, sino también a veces llega en un cuerpo como esta herramienta que es una guitarra, pero también uno la toma cuando tiene tristeza, cuando siente cantidades de cosas, pero puede canalizar y eso también de alguna forma genera un placer. Este temita sentido hace ratico, se los comparto pues con mucho cariño, ojalá lo disfruten y sobre todo es como también para dejarse llevar en el sentido de que hay cosas que lo hacen a uno cuestionarse profundamente y es como uno también no solo siente placer cuando es algo que lo afecta propiamente a uno, sino que uno también a veces es feliz cuando siente que los otros tienen bienestar, los que hay alrededor de uno. O sea, eso también genera algo en uno, no simplemente se trata de cerrarse uno en sí mismas. Entonces, aquí va. Río arriba viene una sustancia gris. Río, vienes con un rojo intenso, destellando rayos, oh, materia vital. Oh, no necesito ser humano para poder sentirlo. No, no necesito ser humano para estar vivo. ¿Acaso el ondear de una voz que sale de la carne y se esculpe en el cielo? En el cielo azul profundo. No quiero, pero al fin logro diluirlo. Pero al fin logro. Si te digo que hay fuerzas capaces de escupir lo que he visto, si te digo que no basta con lo que yo diga, es tan intenso. Oh, 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 oh.
canto, vas triunfando. Mamá, estoy triunfando, ¿por qué no digo? Respirar. Como decía Epicuro, el placer de las pequeñas cosas, cosas tan simples como respirar y uno tomarse el tiempo de pensarlas, es necesario. Este también es un espacio como para invocar y para instalar nuevamente a estos seres tan maravillosos que nos han traído esas palabras tan bonitas, hay que volverlas a rescatar. Entonces el día de hoy quisiera volver a traer acá a este tiempo unas frases célebres de Epicuro, ¿cierto? Frases célebres que dijo alguna vez o citó en alguno de sus escritos, en alguna de sus obras. No sé, ahorita Juli me aclara si alguna vez escribió o le escribieron. Entonces dice así: los bienes son para aquellos que saben disfrutarlos. De nada nos sirve poseer riquezas si no somos capaces de ser felices con ellas. El más grande fruto de la autosuficiencia es la libertad. La filosofía es una actividad que con discurso y razonamiento procura la vida feliz. Y una que es de las más grandes célebres, que apenas ustedes quieren buscar a este sujeto tan hermoso y lo pueden encontrar diciendo una de estas frases que lo vuelven célebre. La muerte es una quimera, porque mientras yo existo, no existe la muerte, y cuando existe la muerte, ya no existo yo. Gracias, Epicuro, por estas palabras tan espectaculares. Acá te estamos invocando con toda la energía. Bueno, para que vean pues ustedes todo lo que hay. Queda mucho compartir, mucho sobre lo que podemos hablar, pero vean que se presta para la música, vean que tenemos algo del ánimo de Epicuro hoy, entregándonos a algún pequeño placer, así como la semana pasada estuvimos muy de la mano con las ideas de Diógenes también, en cuanto a la escasez, a lo mínimo necesario, a lo mínimo vital. Ya hoy tenemos más engalladito el espacio, todo se va transformando, todo cambia, nada permanece, como parece que nos decía Heráclito. Entonces, bueno, Epicuro, como les dije, sí, él escribió mucho, independientemente de si tuvo un escriba o amanuense, pues que escribiera lo que él dictaba, los libros fueron de él. Entonces, esa es la vida del trabajador. El trabajador realiza y el dueño es el que pone el nombre. Entonces, o sea, por ejemplo, que es una cosa muy pendeja, pero la marca de automóviles en la que ustedes pueden pensar en este momento es la marca del dueño y no de los que hacen los automóviles. O sea, ahí no van a encontrar el nombre de ninguno de los trabajadores que ayudó a construir el auto, sino del el dueño del aviso. Esa es la realidad y siempre ha sido así. El trabajo manual generalmente no es como dignificado en ese sentido, reconocido por lo menos. Entonces, bueno, Epicuro, como ustedes lo pudieron escuchar en las frases que Aleja nos compartió, está muy interesado en la búsqueda de la felicidad. Pues finalmente él y todos están pensando en ese momento en eso. La Grecia de esa época,
o por lo menos el estudio de la filosofía griega, lo podemos pensar en tres momentos. Uno arcaico, que es donde se ubican una serie de pensadores que eran por unos 90 más o menos, aunque nosotros conocemos por unos 4 o 5 cuando mucho, al menos los hemos escuchado, a los que se llamaban los presocráticos. Luego viene algo que se llama la época clásica, que es donde están Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, maestro de Platón, Platón a su vez maestro de Aristóteles, aunque la relación entre Aristóteles y Platón no termina bien, pues en el sentido, digamos, académico, en el sentido de las ideas. Aristóteles decía una frase que yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, como para marcar la diferencia entre sus ideas y las ideas de Platón. Pero entonces todos están buscando más o menos o haciéndose la misma pregunta. En la época arcaica los presocráticos se preguntan por el cosmos, por el orden, por la naturaleza, por el universo. ¿Cuál es el origen de todo eso? En la época clásica, en donde marcamos, como acabamos de decir, a Sócrates, Platón y Aristóteles, la pregunta es por el ser humano. ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta. Y en la época helénica, la época del helenismo, la pregunta es por la felicidad, por qué estamos haciendo acá, para dónde vamos, qué estamos haciendo con estos cuerpos decadentes, estos cuerpos que están conformados por átomos, por elementos diversos en diversas proporciones. Hay una frase muy importante que creo que fue la última que nos compartió Aleja sobre la muerte. Imagínense un hombre enfermo, toda la vida enfermo, si habrá pensado sobre el asunto de la muerte. Y la realidad es que, como seres humanos, lo más natural es que en general pensemos con miedo sobre la muerte. Pero los epicúreos rescatan ese pensamiento de Epicuro en cuanto a no tenemos por qué pensar con miedo en la muerte, porque es que nosotros tenemos conciencia mientras estamos vivos. O sea, no tenemos manera de determinar si es real, por lo menos científicamente creo, que justo después de morir hay una conciencia que sobrevive. Bueno, Platón decía que había un alma, Epicuro se centra en el cuerpo, por eso es la diferencia. O sea, en el momento en que uno muere, uno no va a decir, ay, me morí, o sea, mira, estoy muerto. Pues creo que pasa en las películas. No, todavía no hemos conocido a alguien que nos haya venido a contar su experiencia post-mortem. O bueno, no sé si alguien haya tenido esas experiencias raras, pero en este mundo hay de todo. El asunto es que no sería necesario perder el tiempo, perder nuestro escaso, corto, valioso tiempo temiéndole a la muerte. Porque en el momento en que nos morimos ya, o sea, la frase lo dice, se presenta la muerte, no estamos. Y si estamos en este momento es porque la muerte no existe, entonces no hay necesidad de temer. Ahora, la frase está muy bacana y está muy genial el argumento, pero pues igual le podemos seguir teniendo miedo a la muerte porque generalmente esas frases son muy buenas, pero no llenan ese tipo de carencias que tenemos nosotros, esos vacíos. Pero la idea es que de Epicuro es que se podía lograr. ¿Y cómo?
porque las frases que él tenía eran como mantras. ¿Sí han escuchado la palabra alguna vez? Un mantra, que es como una especie de oración que se repite todo el tiempo. Entonces el asunto es, si todo el tiempo estoy repitiendo y haciendo consciente esa idea de que la muerte no es temible, la muerte no es temible, al final ya no voy a sentir ese miedo, porque sí, o sea, y de todas formas, si de pronto mientras estoy repitiendo el mantra un día de esos me muero, pues ya qué miedo voy a sentir también, o sea, ya se acabó el asunto. La situación es esa. Ahora, hay como una idea fundamental en Epicuro para encarar la vida, para buscar la felicidad y para alejar muchos temores. Y se llama el tetrafármacon. El tetrafármacon es una palabra de esas extrañas griega que significa como los 4 remedios. Tetra, 4, fármacon, remedio. Pero aquí hay una cosa muy particular. Fármaco para los griegos es tanto un remedio como un veneno. Esa palabra fármacon significa para ellos esas dos cosas al mismo tiempo. Remedio o veneno. ¿Uno qué puede pensar de eso? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Por qué puede ser un veneno y un remedio al mismo tiempo? Con las serpientes, por ejemplo, también pasa algo curioso que en la misma, o sea, es curioso que la misma picadura que te da de matar, en esa misma picadura está el antídoto, ¿sí o no? Sí, de las serpientes, claro, del veneno de las serpientes se extrae el suero que finalmente le puede salvar la vida a las personas. Puede ir por ahí también. A mí me gusta pensar en el asunto de las cantidades. Si uno toma cierta cantidad de algo, se alivia. Pero si varía la cantidad, pues posiblemente puede morir. Así, pensando en las cantidades, una cura puede convertirse en un veneno. Y hablo de las cantidades, digo las cantidades precisamente para seguir conectados con la idea de los placeres de las pequeñas cosas. Que no todo el tiempo podemos pensar en curarnos a través del sexo, a través de la comida. O sea, hay que encontrar un equilibrio. Como les decía, no se trata pues de enloquecernos y es que Epicuro dice que es que hay que entregarnos a los placeres y ya. Y de aquí en adelante yo solamente voy a buscar el placer por el placer mismo. Pues yo creo que eso ha matado a más de un ser humano a través de la historia. Y eso ha hecho también pues que Epicuro sea malinterpretado y haya sido arrinconado por allá en una gaveta de la filosofía y sacado muy de vez en cuando, por miedo a que la gente termine pensando esas cosas, que realmente pues no son así. Pero bueno, vean, el tetrafármacon era esto, 4 cositas. La primera, los dioses no son temibles. La segunda, la muerte no es de temer. La tercera, el bien es fácil de adquirir. Y la cuarta, el mal es fácil de soportar. La teoría de Epicuro es que si uno introyecta ese tetrafármacon, va a alcanzar una vida feliz. Porque se va a quitar un montón de cosas de encima. Por la primera, Epicuro se le ha considerado también, y sobre todo si lo vemos desde la mirada cristiana,
se le ha considerado como ateo o incluso blasfemo si se quiere, porque si bien pues él vive en la época precristiana, pues esas ideas, como ustedes atestiguan en este momento, siguieron vivas. Entonces, imagínense no tenerle miedo a Dios, a un Dios o a los dioses. Es una idea muy fuerte, porque nosotros, por ejemplo, si lo vemos como personas de este tiempo que estamos influenciados por esa ética cristiana, hay que tener miedo al castigo divino. Hay que vivir con esa idea presente que hace que nos comportemos de cierta manera. Y me acabo de acordar de una cosa que me parece graciosa, hablando de frases de Epicuro, y es que en el jardín habían unas frases, también pues así como estas que le acabo de compartir, para que la gente pues las leyera y las estuviera pensando. Y una de esas frases famosas era: actúa siempre como si Epicuro te estuviera mirando. Entonces, que es como esa idea que Dios todo el tiempo nos está viendo, entonces hay que actuar de una manera más o menos sensata para evitar problemas pues a nivel superior. Pero entonces imagínense, esa idea ya es bastante fuerte, incluso para su tiempo, pues porque también había un sistema de pensamiento mágico religioso para los griegos, tenían su panteón con todos sus dioses y pues lo ideal era no faltarle el respeto a ningún dios. Pero él decía, si los dioses están como seres perfectos, un ser perfecto no va a estar pendiente de algo imperfecto como un ser humano. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que ellos piensen, porque a ellos finalmente no les interesa lo que nosotros hacemos. Ellos están ocupados en sus asuntos. No se van a rebajar a pensar en el comportamiento de criaturas imperfectas como nosotros. El segundo asunto es el de la muerte. La muerte no es temible, no hay que tener miedo, pues por lo que ya les contaba. O sea, ¿para qué vamos a pensar en la muerte si igual nos vamos a morir? En eso tenía un poquito de cercanía con el estoicismo. El estoicismo nos dice que si no podemos resolver algo, no nos preocupemos por eso. Y si lo podemos resolver, pues tampoco nos preocupemos por eso porque lo podemos resolver. Entonces, ¿te vas a morir? Sí. ¿Puedes hacer algo para no morirte? No. No te preocupes por eso. Juli, por ahí derecho nuestra invitación para el próximo miércoles sobre el estoicismo. Ah, bueno, que valga el comercial, vamos para allá. La otra semana, en este mismo horario, en este mismo canal, el estoicismo, con Marco Aurelio, si no estoy mal que lo habíamos definido. Bueno, con Zenón y Marco Aurelio. Igual hay que tratarlos porque también tienen unas cosas muy bacanas para uno hablar un rato. Listo. Entonces, el asunto ese es el tetrafármaco y el bien es fácil de adquirir. Si uno lo piensa así, en las pequeñas cosas, en las cosas simples de la vida, las cosas buenas realmente, son fáciles de adquirir, de conseguir y de disfrutar. El beso de la persona amada, un abrazo, una buena comida, cosas cotidianas, cosas normales, cosas en apariencia simple, pero que nos llenan la vida. Entonces, el bien es fácil de adquirir y el mal es fácil de soportar. Claro, pues yo entiendo que a veces uno vive situaciones que uno dice, pero ¿cómo demonios me sucede esto a mí cuando se va a terminar? Pero digamos que
A partir de este pensamiento epicúreo uno sabe que todo puede ser llevadero. Epicuro, como les conté, pues pudo llevar su enfermedad toda la vida y así estuvo. Entonces, pues yo creo que con este asunto del tetrafármaco podemos ir dándole final a nuestro encuentro. Entonces ya saben, no hay que temerle a lo que no es necesario y pues un agradecimiento para todos por estar otra vez compartiendo con nosotros, a la gente que se haya conectado y que se conectará al live de Facebook. Bacano, algún día nos encontraremos de manera presencial y felicidades muchachos, a vivir felices, entregarse a los pequeños placeres de la vida.